Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel en el capítulo 33. Vamos a leer dos versículos. Ezequiel capítulo 33. Vamos a leer el verso 10 y 11. Y la palabra del Señor, Ezequiel 33, 10 y 11. Ezequiel 33, 10. Y tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel, así han hablado, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? El Señor nos bendiga por medio de su palabra. Vamos a ver. Padre bendito, Dios del cielo, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, alabándote, adorándote, bendiciendo tu nombre, porque no hay otro como tú, porque solo tú eres grande, porque nadie puede hacer las obras que tú haces, porque en ti hay perdón para que seas feliz. Padre bueno, te damos gracias por tus muchas misericordias para nosotros. Te damos gracias por esta gracia sobreabundante que se nos ha dado aun cuando nuestro pecado era mucho. Y te agradecemos, Señor, en esta noche, conforme a los deseos de tu corazón, continúas buscando a los perdidos, a los impíos, a los incrédulos, para que no mueran. Gracias, Señor, te damos por el amor eterno con que has amado al hombre y por la muestra indudable del compromiso que tienes para la salvación del hombre, habiendo entregado a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados, habiendo tomado él nuestro lugar, habiendo sufrido el juicio que a nosotros debemos pertenecía, para que pudiésemos ser libertados y obtener el perdón. Padre, rogamos que estas palabras de amor y de misericordia calen en el corazón de cada uno, particularmente en aquellos que están en tinieblas, para quebrantarles y traerles a la luz de tu amado. Rogamos, Señor, que sea tu espíritu dirigiéndome al hablar y los corazones al escuchar, para que esta tu palabra, Señor, produzca fruto de bendición en aquellos que arrepentidos de hacer de ti. Gracias damos, Señor, porque no es por nosotros, para nosotros, sino que es tu poder para salvar por medio de las riquezas de Cristo. Continuamos, nos encomendamos a ti. Amén. Muy bien, en el libro del profeta Ezequiel, donde acabamos de leer, el Señor está hablando a su pueblo Israel, y en este momento no, no es nuestro tema resolver la historia que hay aquí o entender toda la historia. Simplemente en estos versículos queremos traer a nosotros unas realidades que han estado a lo largo del tiempo y que, así como en los días de Ezequiel fueron urgentes y necesarias para la vida del pueblo de Israel, así son urgentes y necesarias para nuestros días, para todo aquel que escucha las palabras de Dios. En el versículo 10, entonces dice: y tú, hijo de hombre, el Señor hablando al profeta Ezequiel,
lo encomienda que dé una respuesta a la casa de Israel, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha dicho, y esto es lo que ha dicho, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y por ellos nos estamos consumiendo. El pueblo de Israel había recurrentemente desobedecido a la ley de Dios, no había honrado el pacto que Dios había hecho con ellos, y vez tras vez el pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Estaban siendo esclavizados, tenían problemas con los vecinos de alrededor, estaban sufriendo en el trabajo de sus manos, etcétera. Y el pueblo ahora reconoce, entiende que hay un factor común para todos los males que le han estado rodeando. Han sufrido de muchas formas. Han sufrido por enemigos distintos, por circunstancias distintas, en momentos distintos. Pero ellos dicen, todo este mal tiene una sola raíz. ¿Cuál es esa raíz? Nuestras transgresiones y nuestros pecados. Una de las primeras realidades que queremos resaltar, así como para el pueblo de Israel hoy, es la realidad del pecado en la vida del hombre. Y cómo el pecado es la razón por la cual el hombre no recibe la bendición de Dios. Dios es misericordia, sí. Dios permite que todos, o en su mayoría, ¿cierto? Que el mundo se levante y vea un nuevo día. Eso es parte de las misericordias de Dios. Que podamos seguir respirando, eso son misericordias de Dios, porque ni el aire que respiramos merecemos. Pero en medio de las misericordias de Dios, es el pecado lo que ha obstaculizado desde Adán hasta el día de hoy que el hombre reciba la bendición plena de Dios. Dios no está contento con que el hombre solo tenga aire para respirar. Y espero estar comunicando lo que quiero decir, ¿cierto? No, ya tienen aire, bueno, tienen suficiente. No, Dios está empeñado en bendecir la vida del hombre, pero son nuestras transgresiones las que han hecho división. Pero el pueblo de Israel dice aquí algo interesante, dice, y por ellos nos estamos consumiendo. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia natural, el fruto adecuado para el pecado en la vida de una persona es la muerte. Hace unos días un hermano nos estuvo hablando del árbol bueno, que si le decimos bueno es porque da buenos frutos. El árbol malo, pues por eso lo llamamos malo, porque no da un buen fruto. Y aunque en la naturaleza esas cosas pueden cambiar de una u otra forma, el tema es que del pecado solo puede recogerse muerte. El pecado no puede producir otra cosa. Ahora, recuerden que el Señor le está diciendo al profeta que responda al pueblo de Israel a causa de esta declaración que hace el pueblo. Entonces, así como el pueblo de Israel reconoció esto, así como el pueblo de Israel le fue notorio no solo sus transgresiones, sino lo que éstas estaban trayendo, es necesario que el hombre entienda hoy que de la misma manera la presencia del pecado en su vida y sus actos de pecado, porque, bueno, de pronto hago un pequeño paréntesis, no se trata, a veces los seres humanos creemos que esto del pecado con Dios se trata de la cantidad de cosas malas que pueda o no hacer. Pero el problema del pecado no radica en los actos. Así como el pecado acarrea muerte, la Biblia nos enseña que los actos de pecado son también un fruto ¿de qué? De una naturaleza de pecado que habita en medio nuestro. El acto de pecado no es un hecho aislado en la vida del hombre, aunque alguien pueda decir,
No, pero yo peco solo una vez al mes. No importa la cantidad de pecado que cada uno cree que tiene. El problema no radica en la cantidad de obras malas. El problema radica en que si hay una obra mala que sale a la luz, eso es testimonio de que la raíz y el árbol es un árbol malo. Es un árbol malo. Comunico mejor entonces lo que quiero decir. Cierro el paréntesis. El hombre entonces necesita entender que la evidencia del pecado en su vida es simplemente el reflejo de una naturaleza pecaminosa, corrompida que hay en él. Y lo único que acarrea es la muerte. Que se consuma. El pecado agrava su mano sobre la vida del hombre todos los días. David dice en el Salmo 32 que mientras no confesó su pecado, su vida era cada vez más pesada. Dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mientras el hombre no atienda la urgencia que sus transgresiones producen, el peso de su pecado se agravará sobre su vida. Dice, y por ellos, por nuestros pecados y transgresiones, nos estamos consumiendo. De tal manera que el pueblo que pierde, según la pregunta que viene después, ¿cómo podremos vivir? ¿Qué ha perdido el pueblo? Esperanza. Esperanza. Si nuestras transgresiones continúan con nosotros y si cada vez nuestras transgresiones ponen su peso sobre nosotros y nos consume, ¿qué es lo que nos espera? La muerte, como ya dijimos hace un momento. Pero lo que quiero ilustrar es cuando dice, ¿cómo podremos vivir? Están reconociendo que en su poder, para su condición, no hay esperanza. Por fin el pueblo de Israel se da cuenta de que esto del pecado en su vida no lo pueden resolver por sus manos. Y mientras no lo puedan resolver, no hay para ellos esperanza. La Escritura dice que la ira de Dios está sobre el pecador. Está. No es algo que va a pasar luego. Es algo que justo en este momento, si no has puesto tu confianza en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. No hay otra condición distinta. La ira de Dios está sobre ti. ¿Qué tipo de esperanza puedes tener en una condición así? ¿Cómo podríamos, porque yo tampoco lo hice, cómo podríamos escapar de un estado así? Si no tenemos poder en nosotros para cambiar la naturaleza de este árbol que está corrompido. ¿Cómo podremos vivir? Versículo 11. Diles a estos que piensan así, diles. Esto es bien interesante. El Señor está trayendo una palabra para aquellos que están entendiendo que sus transgresiones y sus pecados los están acabando y que mientras sigan así no van a tener esperanza. Y aunque, como mencionaré más adelante, pero es momento ahora de mencionarlo, aunque la oferta de Dios es universal, el bien solo lo recibe aquel que busca a Dios diciéndole, no necesariamente estas palabras, pero usando el versículo, ¿cierto? Diciéndole, mis transgresiones y mis pecados me están consumiendo y no tengo esperanza de vivir.
A esos diles, vivo yo. Ahora, esta expresión es importante en la declaración de Dios, porque esta es una expresión que se usaba a manera de juramento, es una expresión que buscaba denotar autoridad. Cuando una persona se presentaba delante de un rey o hacía una petición al rey, o incluso hacían promesas a un rey, usaban esta expresión, vive, oh rey. Y entonces luego decían lo que tenían que decir o lo que fuera que fueran a decir, estableciendo la autoridad o el respaldo de sus palabras en el valor de aquel ante el cual se estaban presentando. Eso me estoy haciendo entender. Es decir, cuando se usa el juramento, la persona que se pone en ese juramento es la persona más importante. Es decir, un plebeyo no llegaba al rey y le decía, vivo yo que voy a hacer lo que... No, vive tú, rey. Vive para siempre. En el libro de Daniel encontramos expresiones similares. Vive, oh rey, vive tu alma. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Vivo. No hay nadie más grande. No hay nadie con mayor autoridad, no hay nadie con mayor poder, no hay nadie con mayor dignidad. De manera que el Señor no puede decir, vive fulano que yo voy a hacer tal cosa. Dice el Señor, vivo yo. Y esto es respaldado por muchas otras escrituras que nos hacen conocer que solo hay un Dios vivo y verdadero. Y es necesario detenernos aquí porque de la misma manera que el pueblo de Israel solo podría tener esperanza en este Dios, de la misma manera los hombres no tienen esperanza aparte de este Dios. Y la razón por la cual continuamos en este énfasis es también porque una de las tendencias más comunes en el corazón del hombre es fabricar su propio Dios y esperar de ese Dios salvación. Es que yo me porto bien, es que yo soy muy bueno, es que no, mira, yo hago mis donativos, entonces ahí vamos bien. No, es que yo hago mis oraciones, mis rezos, qué sé yo. Es que ya yo dejé pagadas ciertas ceremonias religiosas para que cuando yo me muera me saquen de donde haya caído, que no es el sitio donde debía caer. El hombre continuamente pone su confianza en un montón de situaciones o de personas o de cosas que no traen esperanza. Por mucho que uno quisiera que eso me diera esperanza, eso no trae esperanza. No hay dioses. Bueno, sí hay, ¿no? Hay muchos dioses, pero lo que quiero comunicar es que no hay Dios como Dios. No es que hayan 4 dioses como Dios, hay uno. Dice la escritura que el Señor levantó su rostro, hizo así, dice no había otro, no había más y no hay más. Y si en esta noche sientes la urgencia de tus pecados sobre tu vida, solo hay un lugar donde acudir, no hay 2 o 3. Y es a los pies de Cristo. Pero vamos a continuar. Vivo yo entonces. Se establece la autoridad, el rango, la dignidad de quien habla. No hay otro superior a mí. Vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío. La primera cosa que quisiera resaltar aquí es la justicia de la muerte del impío. Con esta frase o con este pedazo, el Señor está ratificando que el juicio del impío, que es la muerte, es justo. ¿Ok?
Miren que el Señor está diciendo, esas cosas no deberían hacerse. El Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que que el impío sea castigado por su pecado es totalmente justo, pero en eso no me complazco. Al Señor no le gusta la justicia. No, ya miraremos el énfasis cuando miremos la parte de complacer. Pero lo que queremos resaltar ahora es que la muerte del impío es justa. El que el impío sea castigado por sus pecados es recto y así debe ser. De otra manera, Dios no sería Dios tampoco. Si fuese complaciente o si se dejase sobornar o si corrompiera la justicia, no sería Dios. Pero ahora esto está añadido a no me complazco en la muerte del impío. Si bien es cierto, es justo a los ojos de la ley que el impío sea castigado por su pecado, no es mi deseo que el impío muera por su pecado. No estoy contento, no estoy feliz castigando a los impíos por su pecado, aunque es lo que se debe hacer. Y quizá para que entendamos lo que hay detrás, podemos usar la ilustración de los padres en la corrección con los hijos. Porque me imagino que los padres corregimos a los hijos. Muchas veces no estamos contentos. No es fácil corregirlo. A veces pareciera que nos duele más a nosotros que a ellos, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Así es como serán formados en el temor del Señor. Hay que obrar con justicia con ellos. Bueno, la imagen aquí es similar. El Señor dice, yo no me complazco con que el impío muera por su pecado. Pero si llegamos a ese punto, es justo que así suceda. Y es como debe ser. Ahora, el comparativo es, si no me, o bueno, si no me complazco en la muerte del impío, sino, es decir, me complazco en que el impío viva. Me complazco en que el impío viva. Ah, pero este viva no es gratis tampoco. Es decir, ¿qué intermedia? En que el impío sea parte de su camino y viva. Perdón, antes de continuar necesito recapitular algo que no mencioné. Cuando dice no me complazco, esto muestra las misericordias del Señor, la compasión del Señor, que es la manera como fue retratado en el Antiguo Testamento. Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, amplio en perdonar, que se duele del castigo. Luego dice, pero que no tomará por inocente al culpable. El Dios que te llama no es un Dios que quiera castigarte por tus pecados, pero lo va a hacer. Pero es un Dios absolutamente clemente y compasivo. Porque Él sabe que tú no tienes poder para librarte de tu corrupción. Pero, ahora sí volvemos, el impío necesita volverse a sí. El impío necesita, como estos que hablaron en el versículo 10, no tenemos esperanza aparte de Dios. Y vuelven su rostro a Dios y Dios les dice, me complazco en que se vuelvan de su iniquidad y vivan. Ahora, ¿por qué van a vivir? ¿Cómo es posible? Porque miren la pregunta, ¿cómo pues podremos vivir? Entonces, ¿cómo es que el impío va a vivir? Porque el que tiene el poder para juzgar, tiene el poder también para perdonar tus pecados.
tiene el poder también para limpiarles, para transformarles, para cambiarles, para impartir en ellos una vida que no poseen, pero que ahora, por la obra de Cristo en el Calvario, pueden experimentar y disfrutar. Por eso decía hace un momento, que yo fui capaz de salir de ahí. Y los que pertenecen al Señor que estamos aquí concuerdan conmigo. Bueno, concuerdan con las Escrituras. Concordamos todos con las Escrituras. Ha sido su poder el que nos ha limpiado de nuestros pecados. Ha sido Él el que nos ha perdonado. Ha sido Él el que nos ha dado una vida para ahora poder agradarle. Pero ¿qué pasó? Un día tuvimos que volvernos a Él, reconociendo que nuestras transgresiones y nuestros pecados nos consumían y que no teníamos esperanza. El Señor dice, me complazco en que el impío, y el impío vivirá cuando se arrepienta de su mal camino, cuando se vuelva a Dios y entonces reciba de Dios el perdón que Él ha provisto en Cristo. Termina diciendo el versículo, bueno, termina no, luego de lo que acabamos de leer, dice, vuélvanse de sus malos caminos. Las repeticiones en los idiomas generalmente quieren dar énfasis. Y el Señor les dice, vuélvanse de sus malos caminos. ¿Por qué el Señor los llama? Porque el Señor se complace en dar vida. Si el Señor se complaciera en la muerte del impío, ¿los llamaría al perdón? Seguramente no. Ni se hubiese preocupado por venir a darles una manera de ser perdonados. Y con esto quiero resaltar las riquezas del carácter de Dios. Porque cuando estamos en tinieblas, generalmente somos persistentes porque pareciera que siempre hay alguna mala intención de parte de Dios. Hay una cosa que Él no me ha dicho. Él quiere quitarme esto. Él quiere que yo no disfrute de la vida. Y nos llenamos de un montón de razones atribuyendo directa o indirectamente alguna tacha a la oferta de Dios. Porque como decía Mario ahorita, usando el refrán popular, de eso tan bueno, no, tiene que haber algo ahí que... Pero cuando miramos la realidad del pecado, las repercusiones del pecado, el llamado de Dios es absolutamente magnífico. Expresa la inquietud de su corazón porque su creación no se pierda. Muchas veces se hacen quejas acerca de Dios, de por qué permite, de por qué hace, de etcétera. Pero piense que Dios pudo haber acabado con todo desde el segundo uno en que Adán pecó. Esta gente no va a llegar a ninguna parte. Se acabó. Pero extiende hasta hoy su misericordia. Y en esta noche está diciéndote, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Y esta es la pregunta en que tendrás que reflexionar. Finalmente, ¿por qué habría temor? ¿Por qué habría temor? Sí, eres pecador, por eso tendrías que morir. Pero aquí la pregunta no se trata de eso. Aquí la pregunta es, si te estoy llamando, si te estoy buscando para darte perdón, si anhelo que vivas, ¿por qué vas a morir?
Entonces el problema ya no es la realidad de tu pecado y la condenación que acarrea, sino tu actitud frente al regalo de Dios. Sí, morirás por tu pecado, que es lo que dice versículos anteriores. Pero por encima de eso es cómo has respondido al perdón que Dios en esta noche te ofrece. ¿Por qué has de morir? Mario usaba la ilustración de los negocios, ¿cierto? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo este negocio? Cuando nosotros no tenemos nada, estamos en quiebra, lo que vienen son problemas peores. Y él dice, ven, vuélvete a mí. Este perdón, Felipe, te doy. ¿Por qué morir? ¿Por qué morir? Termino leyendo el texto en Hechos. Seguramente conocemos la mayoría. Este es capítulo 4. Pero quiero leer unos versículos atrás, desde el versículo 8, Hechos 4, desde el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por la causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro ha sido. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Esta oferta del perdón, esta posibilidad de ser librado de la corrupción de tu alma que está presente, solo es en Cristo. En ningún otro. Vuélvete ahora. Padre bendito, gracias damos, Señor, por el regalo eterno de tu Hijo, por la salvación que hay en él, por la vida que hay en él. Gracias, Señor, por tu inmensa compasión. Que conociendo tú la corrupción de nuestro pecado y sus terribles consecuencias, nos llamas a volvernos a ti para darnos perdón, para darnos vida. Alzas tu voz para que el hombre sepa que tú quieres dar perdón. Oh Señor, rogamos que los oídos no se engrocen. Rogamos, Señor, que los corazones sean quebrantados por el peso del pecado sobre la vida. Que sean quebrantados por la inmensa compasión que muestras a unos que no tienen esperanza fuera de ti. Padre, que en arrepentimiento busquemos tu rostro, porque habría de querer. Rogamos, Señor, que los cristianos y cristianas no huyan de la luz, sino que vengan a Él para que sus pecados sean limpiados. Así, Señor, te damos la gloria y la honra porque solo a ti pertenece, por aquel que has puesto el hombre para otorgar perdón y verdad. También lo damos a ti. El Señor te bendiga. Martes, 7 de la noche, reunión de oración.